Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder estar en su casa un día más para poder alabar y exaltar su nombre. Estamos aquí siempre buscando su presencia, buscando respuestas en Él, buscando exhortación, confirmación, buscando aliento, buscando esa energía que nos ayude a seguir adelante. Y sin duda alguna, que cada vez que invocamos su nombre, Dios se hace presente a nuestra vida. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. A las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, también les damos la más cordial bienvenida. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta noche. Usted puede buscar ahí en su Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 17. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Si hay amigos entre nosotros esta noche, también les damos la más cordial bienvenida. Si hay cumpleañeros entre nosotros, qué bueno. Nos alegra que Dios le conceda un año más de vida y que usted haya venido a pasarlo acá, a la casa del Señor. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. No penséis que he venido a abrogar. Ese abrogar debemos de entenderlo en el sentido de abolir, revocar o anular la ley o los profetas. Dice Jesús, no he venido para eso, sino que he venido para cumplirla. Yo siempre les vivo pidiendo que cuando usted esté en su casa ya más relajado, ya más tranquilo, se lea el capítulo completo, y eso nos va a dar un panorama más amplio de lo que hemos leído. El versículo está dentro del capítulo donde comienzan las bienaventuranzas, y luego donde Jesús comienza a decir que somos la sal y más adelante la luz, hasta que llega el momento que hemos tocado. Y sobre este versículo que hemos leído esta noche y todo lo que sigue después hasta finalizar el capítulo, se ha vertido una serie de comentarios, hermanos, de todo tipo, desde los que nos llevan al punto más ortodoxo hasta aquellos que afirman que Jesús superó el judaísmo de su tiempo y creó una nueva ley con sus palabras, yo os digo. Sin embargo, esta noche lo que yo pretendo, hermanos, es demostrarles básicamente que qué es lo que quiso decir Jesús. ¿Qué es lo que yo entiendo y lo quiero compartir con ustedes? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Y unas 2 o 3 décadas después, el evangelista lo puso por escrito y así nos quedó a nosotros. No penséis que vine a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplirlas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esa frase que Jesús dice en ese momento, cuando está delante de tantas personas? Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y pensaba yo que básicamente se pueden desprender de ahí 2 puntos muy importantes. El primero de ellos, cuando Jesús dice, yo he venido a cumplir la ley, no la vine a abrogar, no se preocupen, no vine a decir esto ya no funciona, esto ya no sirve, sino que yo mismo vine a cumplirla. Pero ¿cómo podemos pensar que Jesús en ese momento está diciendo, bueno, yo estoy aquí para cumplir la ley? 2 puntos básicos. El primero de ellos, porque toda la ley, o sea, todo el Pentateuco y todos los profetas, los mayores, los menores, hablaban acerca de Jesús. Las profecías de Isaías, algunas de Miqueas, algunos salmos, hablaban acerca del Mesías prometido a Israel, del Salvador del mundo. Y Jesús está diciendo, he venido a darle cumplimiento a lo que la ley estaba diciendo de mí. Hace más de 400 años, yo he venido a darle cumplimiento en este momento, porque lo que la Escritura dice que se iba a cumplir acerca de mí, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Eso es básicamente lo que está diciendo en un primer principio. Yo he venido a darle cumplimiento. En este momento se están cumpliendo todas las promesas de la palabra de Dios, hoy se están cumpliendo. Quiero citar también ahí el libro de Lucas en el capítulo 4, el versículo me parece del 18 en adelante hasta el 21. Usted puede leerlo en su casa más despacito.
Jesús entró a la sinagoga, le dieron que leyera el rollo de Isaías, comenzó a leerlo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y conocemos todo lo que dice, y al final, dice Jesús, enrolló el libro y todas las personas se le quedaban viendo. ¿Qué va a decir? ¿Qué nos va a explicar? Y simple y sencillamente dice Jesús, toda esta profecía, dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Y en un primer momento, entonces, le está dando cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento, porque en ese momento se están cumpliendo. Él está diciendo, estoy dando veracidad, que esto de lo que se hablaba, así es. En un segundo momento, ¿qué podemos pensar de ese? De que no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Porque el Señor mismo está diciendo de una manera muy sencilla, yo he venido a poner en práctica todas las enseñanzas que están escritas en lo que nosotros decimos la Biblia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo no he venido a abrogarla, a decir que esto ya no funciona, sino que yo he venido a ponerla en práctica. Yo he venido a ponerla por obra. Pero ¿qué es lo que existía de la ley? Porque cuando nosotros decimos en general la Escritura, y decimos el Señor vino a cumplir la Escritura, quiero decirles para aclarar, ¿verdad?, un par de cosas que en ese momento, cuando el Señor dice que Él viene a cumplir, a respetar las enseñanzas y a practicarlas, lo único que existe en las Escrituras es la ley de Moisés y los profetas y algunos escritos. A esas alturas, bueno, unas 6 décadas después, se va a cerrar el canon de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero lo que está escrito ahí en ese momento es la ley de Moisés y los profetas y algunos escritos. Y Jesús está diciendo, esto es lo que yo he venido a cumplir. Y también muchas tradiciones orales que estaban recopiladas en tradiciones del judaísmo. Jesús nunca dijo, hermanos, amigos, que la ley o los profetas habían perdido validez con su llegada. Más bien Él estaba dando veracidad de que así era, de que como decían las escrituras literalmente ahora se estaba cumpliendo. Más bien Jesús afirmó lo que dice el mismo capítulo 5 de Mateo en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, unos acentos tan pequeños dentro de la Escritura, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ve lo que está diciendo. O sea, está diciendo todas las Escrituras, ahora podemos englobarlas nosotros, y cuando decimos toda la Escritura, digamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen vigencia hasta el final de los tiempos. Y exactamente eso es lo que está diciendo Jesús, que vino a poner en práctica. Y usted y yo, hermanos, ¿cómo nos va poniendo en práctica la palabra del Señor? Claro, esta comprensión, porque lo vamos a ver enseguida, Jesús por una parte dice, yo estoy cumpliendo la ley, yo la estoy practicando, pero más adelante nos dice, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y esta comprensión equivocada, que Jesús es superior o vino a superar toda la ley, nos mete en problemas y nos hace pensar muchas veces que el Antiguo Testamento son unas escrituras que sí tuvieron vigencia durante algún tiempo, pero que ahora ya no tienen mayor vigencia y que ahora lo que impera es la palabra del Nuevo Testamento. Sin embargo, el mismo Timoteo está diciendo que toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Ahora, es el ser humano el que le da a veces más valor a unas escrituras que a otras. Y la palabra del Señor, hermanos, tiene pertenencia en todo momento y en todo tiempo para la vida del ser humano. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces esta comprensión nos lleva a pensar como que hay unas escrituras que tienen más valor y otras que no, porque parece que ya diríamos nosotros, ya pasaron de moda. Sin embargo, personalmente creo que no puede haber Nuevo Testamento, hermanos, si no hay Antiguo Testamento. Pues el Nuevo Testamento es la continuidad de la revelación de Dios al ser humano
desde el Antiguo Testamento. Y San Juan 5:39 dice Jesús, hablando de él mismo, hay que escudriñar las Escrituras porque en ellas les parece que encuentran palabras de vida eterna. Y ellas, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si nosotros decimos, no, es que el Antiguo Testamento no tiene ninguna vigencia. Pero es que Jesús, cuando pronunció estas palabras, lo único que existía era el Antiguo Testamento. Unos 30 años después, el evangelista Mateo puso por escrito las palabras de Jesús. Pero es lo que existía. Pero eran las profecías que hablaban del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Y no puede haber entonces Nuevo Testamento si no hay Antiguo Testamento. Si no, imagínense cuando Jesús entró a la sinagoga, primero que qué rollo le iban a pasar si no le damos veracidad a las antiguas escrituras. No sé qué rollo iba a leer. Y luego no sé qué frase iba a decir, ¿verdad? Cuando dice, hoy se han cumplido estas escrituras delante de ustedes. Son cuestiones muy básicas. Yo lo veo todo esto como una continuidad de la revelación de Dios, en la cual desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, Dios se ha revelado en un plan de salvación y de redención para el ser humano. Y lo que encontramos ahí es un plan perfecto de salvación para toda la humanidad. Es un proyecto perfecto de parte de Dios integralmente. Pero entonces, ¿cómo podemos contextualizar lo que viene a continuación? Después de que seguimos leyendo el versículo 17, el 18, leemos hasta el 20 y luego comienzan, oísteis que fue dicho. ¿Cómo podemos entonces contextualizar eso? El oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Algunas personas piensan que Jesús estaba promulgando una nueva ley. Y claro, esta frase nos tiene en un debate, hermanos, que no es nuevo, en un debate continuo y del cual se deduce lo que venimos repitiendo y que nosotros mismos repetimos. Jesús superó al judaísmo de su tiempo y promulgó una ley superior. Quiero decir lo siguiente: Jesús nació, creció y murió, hermanos, siendo judío. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús en ningún momento fue cristiano. No pretendo asustarlos, de que decir el hermano Elías a saber qué está diciendo. No, solo estoy tratando de poner las cosas en contexto tal y como son. O sea, Jesús nunca fue el cristiano porque el cristianismo en época de Jesús no existía. Ni en época de Pablo todavía no existía. Hay otro día, como no podemos hablar mucho aquí, ahí podemos hablar despacito. Nos tomamos un fresco porque como ahorita está muy caliente, no es bueno tomar café. En la vendimia podemos hablar más despacito de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Entonces no practicó el cristianismo porque no existía. El cristianismo toma forma muchos años después de Jesús, mirando hacia el siglo II. Entonces Jesús practicó lo que había en la época, el judaísmo, y como tal, Jesús fue un maestro de maestros, hermanos, con una capacidad extraordinaria sobre las escrituras y pudiendo saber el momento exacto donde aplicar cada una de esas escrituras según el problema que tenía por delante, según lo que se presentaba. Y claro, hermanos, ¿y por qué lo podía hacer? Porque para nosotros, así como muchas personas en el mundo, podemos decir orgullosamente, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido al mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Y en esa conexión con el Padre tenía esa capacidad, hermanos, para descifrar las escrituras e ir de aquí para allá, de allá para acá y saber el momento oportuno en el cual decir, esta escritura nos sirve aquí y poder dar solución a alguna problemática que se le presentaba. Ahora bien, yo quiero aclarar acá algo que considero importante y es que también cuando vemos la figura de Jesús, el Hijo de Dios, y está bien, es que es así, nosotros lo vemos así, lo entendemos así, lo creemos así y lo sentimos así. Jesús es el Hijo de Dios,
Pero no debemos de perder de vista que la Escritura dice que tomó forma de hombre, o sea, se humilló hasta lo sumo y tomó una forma humana como nosotros, para poder meternos a nosotros en el plan de salvación. Entonces, en esa parte humana, hermanos, el Señor se cansaba, al Señor le daba sueño, al Señor de repente le dolía la cabeza. Y para poder estar humanamente en esa conexión con el Padre, Jesús necesitaba orar y ayunar. Amén. Jesús necesitaba orar y ayunar. La parte humana lo necesitaba hacer. Cuando le trajeron a aquel joven que los discípulos no pudieron sanarle, ¿qué es lo que Jesús dice? Es que este género no sale si no es con ayuno y con oración. O sea, aún en su condición de hijo de Dios, se sujeta en todo a la ley. Por eso dice, es que yo he venido a cumplirla, a llevarla a cabalidad, a mostrarles el camino a seguir a cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa entonces con el yo os digo? Jesús, como un buen fariseo de su tiempo, si no está de acuerdo conmigo, después hablamos también, como buen fariseo de su tiempo, y debatía con otros fariseos de su tiempo buscando la mejor interpretación de las Escrituras. A nosotros siempre nos han enseñado que Jesús está peleando, que venían unos fariseos y se discutían y ponían, yo digo esto y Jesús dice el otro. Nosotros somos los que nos ponemos a discutir porque no tenemos la capacidad de tener paciencia y la tolerancia. Ahora Jesús como hijo de Dios lo podía hacer y tenía la capacidad. Y es que en el tiempo de Jesús, hermanos, en la época de Jesús comenzaron a surgir a raíz de que los saduceos dominaban todos los resortes del poder religioso de la época de Jesús. Los fariseos dominaban el templo. Los fariseos estaban aliados con los herodianos, que era Herodes, era el rey títere de Roma. Entonces, los saduceos dominaban el templo, aliados con los herodianos y los herodianos con Roma. Pero en ese contexto, unos años antes de que Jesús naciera, comienzan a surgir los movimientos fariseos, que eran movimientos de interpretación, porque los saduceos interpretaban literalmente la Escritura y se basaban básicamente solo en el Pentateuco. Pero comienzan a surgir los movimientos fariseos, los cuales tienen una óptica más integral de las Escrituras y hacen una interpretación. Y a través de sus interpretaciones comienzan a llegar al corazón de las personas y poder llevarles las Escrituras más cerca a las personas. Entonces los fariseos tienen una cercanía y comienzan a ganar renombre entre las personas y surgen muchos fariseos, muchos maestros que son reconocidos. Y Jesús, en la parte humana, lo podemos ubicar ahí. Entonces, como fariseo, Jesús debatía con otros fariseos, pero ¿cuál era el propósito? No es que se pelearan, el propósito era llegar a la mejor interpretación de las Escrituras. Así como a veces cuando nos reunimos, solo que en un nivel más bajo, los días miércoles, algunos líderes, una hora antes nos tomamos un café y estamos hablando de las Escrituras. Claro, solo que Jesús, el Hijo de Dios, lo hacía en otro nivel y él debatía. ¿Pero para qué? Para buscar la mejor interpretación. Y vamos viendo que sus interpretaciones acerca de la ley, acerca de las Escrituras, se iban imponiendo sobre otros fariseos. Claro, hermanos, cuando esto va sucediendo, pues se va ganando el aprecio de muchas personas y también el repudio de muchas otras. Lo que Jesús estaba haciendo con su yo os digo, ¿qué es? Pues lo que estaba haciendo con el yo os digo. Hermanos, lo que estaba haciendo es, por si no lo hemos entendido, llevando a un nivel más alta o más alto las exigencias de la ley o las exigencias de la palabra de Dios. Porque la Escritura decía, oísteis que fue dicho, este es el estándar, pero yo os digo, está diciendo. Y aquí tenemos un pequeño problema de comprensión, que pensamos que Jesús vino como que agarró, ¿verdad?, las Escrituras y dijo, esto ya no sirve, aquí está una nueva ley, como que era una ley más suave. Y eso nos juega en contra. Jesús no vino a bajarle al estándar de las exigencias de la palabra de Dios, sino que Jesús vino a subirle a los requisitos. Así que, hermanos, como cuando uno en épocas anteriores,
uno encontraba trabajo y uno se sentía orgulloso y decía, con sexto grado encuentro trabajo. ¿Por qué? Porque si es que el sexto grado de antes era como el noveno, decía uno. Es que el noveno de antes era como el bachillerato. Claro, después comenzaron a ponerle, las exigencias eran noveno grado. Después, mire, de aquellas exigencias, si ahora hasta para uno se quiere optar por un empleo de hacer limpieza, le piden bachillerato. Y uno puede decir, no, si para hacer limpieza no necesito bachillerato, ¿verdad? Claro, y para otros empleos entonces las exigencias son más altas. Lo que Jesús está haciendo es, no le está bajando a las exigencias de la palabra de Dios, sino que le está subiendo al estándar de las Escrituras. Porque en su facultad de maestro y de hijo de Dios podía hacerlo. Entonces no pide menos, sino que Jesús está pidiendo más de todos sus seguidores. ¿Y qué es lo que pretendía Jesús con estas exigencias? No caer en discusiones estériles y en cuestiones periféricas en las que caemos muchas veces nosotros, que de repente impedían el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué podemos mencionar como ejemplo? ¿Se recuerdan en cierta ocasión cuando le llegaron a decir a Jesús, mira, le dijeron, ¿y tus discípulos por qué no se lavan las manos para comer? ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? Cuestiones periféricas. Y de repente nosotros así estamos bien preocupados en cuestiones periféricas. Estamos preocupados por cómo se ve la ambientación, ¿verdad? Pero fíjese que, mire, gracias a Dios que está, pero podría no estar. Y por eso vamos a dejar de alabar al Señor. Hoy hay unas par de cámaras aquí, hay un sonido bonito, pero podría no estar. Y por eso nos vamos a detener de servirle al Señor. ¿Lo detuvo usted el sol que estaba haciendo? Hace poco que anduvimos en Operación Jonás. ¿Verdad que no lo detuvo? La incomodidad, el calor que estaba haciendo. Pero en ese tiempo se caían muchas cuestiones así, muchas discusiones sin sentido. Pero no, Jesús quería llegar al punto claro. De repente alguien habla conmigo y me comienza a decir, pues fíjese hermano, y yo como soy algo rudo, quizás no le entiendo lo que me quiere decir. Y después de un momento cuando está hablando conmigo, si yo no le entiendo, le digo, disculpe hermano, disculpe hermana, ¿y qué es lo que me quiere decir pues? Mejor dígame de un solo, no me ande con rodeos, ¿qué me quiere decir? Entonces, lo que Jesús pretendía era llegar al núcleo central de la palabra de Dios, sin andar con tantos cuentos, sin andar con tantos rodeos como lo hacemos nosotros. Y por eso debatía con los contemporáneos de su tiempo. Y cuando a él le preguntan, ¿y entonces por qué no se lavan las manos? Y el Señor tiene que decirle, ustedes están un poco equivocados. El comer con las manos, pues que uno no se las lave, no hay mayor problema, dice, porque todo lo que uno se come después, eso se va a la letrina. Lo más que podría pasar es que le pegue a uno su dolor de estómago. Y diríamos nosotros ahora, y el coronavirus, diríamos nosotros. Por eso nos lavamos y los protocolos. Pero es ahí lo importante. Jesús dice, miren, lo que verdaderamente contamina al hombre, no es eso que si se lavó o no se lavó las manos, es lo que sale del corazón del ser humano, porque de ahí vienen los pleitos, vienen las guerras, vienen las malas intenciones, viene el odio. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, eso es lo que estaba haciendo el Señor con su yo os digo, ¿verdad? Y pues para que nos hagamos una idea, estas pláticas a veces en las cuales perdemos el tiempo, hermanos, no son nuevas. Hubo una época en la historia cristiana, hermanos, que se debatía cuántos ángeles podían danzar en la punta de un alfiler. Hermano, y usted y a mí que nos importan esas cosas, esas discusiones sin sentido. Para que vea cómo es el ser humano. Entonces, Jesús no quería perder el tiempo. Él quería aplicarse verdaderamente a la palabra del Señor. Veamos algunos ejemplos. Versículo 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, era el estándar, no matarás. Y cualquiera que matare, pues obviamente va a ser culpable de juicio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Pero yo os digo, ahí va la palabra del Señor, el estándar más alto. O sea, entre ese lapso en que una persona mate o no mate o llegue a matar a una persona, pues si llega hasta allá, pues va a ser reo de juicio, culpable.
Pero por eso el Señor está elevando las exigencias. Él está viendo que entre este lapso de estar aquí y llegar a cometer un delito tan grave como darle muerte a otra persona, pueden suceder muchas cosas. Pero yo os digo, dicen sus palabras, cualquiera que se enoje, dice, con su hermano, es reo de juicio. El que lo insulte será reo de juicio y si vamos a las últimas consecuencias, será acreedor del infierno. Y algunos de nosotros, ¿cómo nos va, hermano? Si algunos de nosotros no hemos matado, pero somos como el doctor Merengue. ¿Se acuerda del doctor Merengue en las caricaturas? Era un doctor, ¿verdad?, bien formal, pero como que se le salían los pensamientos y eran terribles los pensamientos del doctor Merengue. Entonces, algunos de nosotros no hemos matado, pero por eso dice el Señor, ay, el que se enoje contra su hermano, el que lo insulte y el que le diga raca, dice, una ofensa, imbécil, ese es acreedor, dice, hasta el infierno. Vea la inversión de valores. No es que el Señor le bajó las exigencias, no, el Señor le subió. No solamente está diciendo el problema de matar, sino el problema de andar peleado, enojado y ofendiendo a todas las personas. Solo el hermano Enrique, me acordé yo del mensaje que dijo que lo venía siguiendo, ¿verdad? Lo venía ultrajando por todas partes. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Entonces el Señor lo que está haciendo es elevando las exigencias. Aunque no se llegara a matar, entonces podía pasar por la mente de algunas personas malos pensamientos. Eso es lo que está atacando el Señor. No solamente la acción, sino también los malos pensamientos. El deseo, ¿verdad?, de hacerle algo malo a las personas. Esa mala manera de pensar es la que estaba atacando el Señor cuando también habla acerca del adulterio. Claro, ¿se recuerdan cuando le llevaron a aquella mujer y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? Y la ley dice que hay que matarla y tiene que morir a pedradas. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo? Está bien, ¿verdad? O sea, habla del adulterio, el que se haya dado en adulterio. Pero yo os digo, dice, cualquiera vea las exigencias más altas, que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ese también adulteró con ella. O sea, ¿le está bajando al estándar? No le está bajando, hermano. Lo que está haciendo es que le está subiendo las exigencias. Y son muchas. Y usted se quiere salvar. Yo también me quiero salvar. Las exigencias son muchas. Pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Amén. Por tal razón, viene en esta plática. Viene subiéndole al estándar. Por tal razón, si traes tu ofrenda al altar. Vea qué interesante. Porque en la época de Jesús, los saduceos le ponían una gran importancia a esto. Algunos fariseos también habían caído en el error, al tal punto de decirle, tú te puedes excusar de ya no ayudar a tus padres, que es uno de los principales mandamientos, y decir que esto es ofrenda, aunque en la práctica no ayudes ni a la iglesia o ni al templo, ni a tus padres. Pero esto es un salvoconducto, les decía yo en otro mensaje, para que no hagas ni una ni otra cosa. Pero si traes tu ofrenda al altar, la importancia, fíjese cómo estaba en la ofrenda. Hermano, ¿qué es más importante? ¿El perdón o la ofrenda? Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Cuando Samuel viene a decirle a Saúl, ¿qué hiciste? Le dice, el Señor se agrada de los sacrificios o se agrada de la obediencia. Hay cosas que son más importantes, hay cosas que son periféricas. En ese momento está diciendo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algún pleito con tu hermano, déjala ahí. Claro, el saduceo estaba contento que la quería recibir. No, pero a mí me importa, estaba diciendo eso. Más que la entregué, después la podés entregar. Arreglar los pleitos que tenés con tu hermano. Hermano, y ahí cometemos nosotros un grave error. Algunos de nosotros venimos y adoramos al Señor, cerramos los ojos y hasta lloramos. Y de pelear nos venimos con nuestro cónyuge de allá de la casa. De decirle una gran cantidad de ofensas, hasta de que se va a morir. Y aquí estamos con manos vacías. Vengo a ti. No, está diciendo el Señor, arregla esa situación. Podían haber algunos problemas donde uno había incurrido en algunas ofensas contra el prójimo, que esas ofensas, que esas injurias, que esos agravios, cuando el pueblo, si tú es tu sacrificio o si presentas tu servicio delante de Dios y ahí te acuerdas que tienes algo que arreglar, deja eso y ve y arréglalo primero.
Pero es ahí el grave error que cometemos. Los hermanos, nosotros no arreglamos nada, nos presentamos así, sabiendo que tenemos que arreglar un montón de cosas delante de Dios y con el prójimo. Nos presentamos así. Entonces, cuando alguien veía la actitud, está prestando un servicio, presentando su ofrenda, y no hay una actitud de que arreglemos esto, de que reconciliemos esto, te puede jugar en contra, dice el Señor. Por eso las exigencias son más altas. O sea, yo no te estoy diciendo que ya no presente la ofrenda, no, antes arregla esas situaciones, porque si no las arreglas, aquel se va a enojar contigo, te va a llevar al tribunal, el juez te va a meter a la cárcel y vas a tener que bregar con todas las consecuencias que provienen de tus malas acciones. Hermanos, algunos de nosotros vivimos mal, estamos mal, y no es porque el Señor quiera, es porque nosotros no queremos arreglar esas situaciones de las que la palabra del Señor está hablando. Y bien podríamos arreglarlas. Y no son cosas exageradas, son cosas sencillas que bien podríamos estarlas arreglando. Entonces dice, si traes tu ofrenda, arregla primero todas aquellas cosas que tienes pendientes. Esto es como una fuga de agua, hermanos. A veces no le prestamos atención, ¿verdad? No, si una gotita salen, dice uno. O un poquito brota. De hecho, nosotros tenemos una fuga por aquí que necesitamos que nos arregle anda. Y una fuguita, dice uno, es. Sí, pero esa fuguita de repente que usted va retrocediendo con el carro, se va con todo y el carro en un gran hoyo. Porque se hizo una gran carga. Entonces el Señor lo que está diciendo, mira, no quiero que llegues a las últimas consecuencias. Cuando es una goterita, arregla esa goterita que hay en tu casa, que hay en tu corazón, que hay en tu vida, para que no se haga una gran cárcava. Hermano, porque una goterita es fácil de arreglarla, pero ya cuando se ha hecho una gran cárcava, a veces es difícil de arreglarla. A veces que tenemos que sufrir las últimas consecuencias, entonces queremos arreglar las cosas. A veces ya es muy tarde. Sobre el amor a los enemigos, imperaba la ley, el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Me golpean, yo golpeo, me pegan, yo pego. Así como ustedes le enseñan y yo, ¿verdad? El ojo por ojo y el diente por diente al hijo. No se deje, hijo. Si usted le pegan, pegue. Si usted lo muerdan, muerda también, ¿verdad? Pero eso no sucede aquí, sucede en otras partes. Pero se imperaba, y vea esto, no era entre niños, era entre adultos, era entre gente conocedora de la palabra de Dios. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, te hacen algo malo, busca la oportunidad para vengarte de él. Busca el momento oportuno para tomar venganza. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, es tremendo. No resistan al que es malo, hermanos, que es tremendo las exigencias. Porque en lo normal era, me golpean, yo golpeo, me afrentan, yo afrento. Pero el Señor está diciendo, tranquilos, no resistan al que es malo, hermano. Las exigencias son altas. La paciencia, ¿verdad, hermano Enrique? A ver desde dónde lo venían insultando. No resistan al que es malo. Si aún la misma escritura dice que aún el necio cuando habla le falta cordura y le va diciendo a todos que es necio. No entremos en esas discusiones. No resistas, dice, al que es malo, al que te quiere provocar. Tranquilo, sé paciente, a disimular, ponete a silbar. No es conmigo cuando te quieren provocar. Al que te hirió en la mejilla, podemos llegar al punto que alguien nos causó un agravio. Que a raíz de algo que se dijo de usted, a lo mejor usted perdió el empleo. A lo mejor a usted lo culparon de algo que era injusto. O sea, te golpeó en una mejilla. Ve, dice, y preséntale también la otra. ¿Verdad que está algo complicado? ¿Verdad que está algo complicado? Si los que andan armados, aunque seamos cristianos, ya quieren sacar la pistola, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, no lo resistas. Te causó agravio, te golpeó una mejilla. Ponele también la otra. Vea qué tremendo, cómo son las exigencias de Dios. Y Él dice, yo he venido a cumplir la palabra de Dios. Ahora yo espero también lo mismo de cada uno de ustedes. En el 43 se dijo, ama a tu hermano, odia a tu enemigo. El estándar común de la época. Y mucho se ha predicado también acerca de esto. Y por eso en muchas congregaciones no avanzan en el evangelismo, porque se les dice, usted hermano es cristiano, usted ya salió del mundo. Usted ya no le hable a los inconversos. Todos aquellos que no son cristianos ya no les hable. Y mandan a los hermanos a que se peleen con los amigos, que se peleen con los vecinos, que le dejen de hablar a la familia que es inconversa.
Y como la gente se quiere salvar, ¿verdad? Y no vemos que esto es más amplio, las escrituras, literalmente, ama a tu hermano, odia a tu enemigo, pero las exigencias de Dios van más allá. Pero yo les digo, dice, señores, ese es el estándar, pero yo les quiero mostrar otro estándar. Veamos lo que dice. Se dijo, ama a tu hermano, odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oiga, qué tremendo, hermano. ¿Será que podemos amar a nuestros enemigos? Aquel que nos injuria, aquel que nos tira una balada, aquel que en algún momento le rayó el carro. ¡Qué barbaridad, hermano! Si algunos de ustedes se remiran en esos carros viejos que tenemos, hay otros que les vale que se lo golpeen, que lo rayen, pero hay otros que se remiran y usted ve que a propósito, este es el carro del hermano, y se lo pasa rayando. Amen a sus enemigos, amen a aquella gente que les hace mal. En el contexto de la época, hermano, se sufrían persecuciones. Así como algunos de ustedes cuentan, no, si en los tiempos de la guerra, dice la gente, con solo que alguien nos señalara a uno y dijera que le estaban o ayudando a la guerrilla o ayudando al ejército, lo llegaban a sacar a la medianoche. Y imagínense si alguien lo acusaban así, injustamente, y lo llegaban a sacar y le mataban un par de familiares. Hermano, la indignación que se podría sentir. Ama a tu hermano, odia a tu enemigo, pero el Señor está diciendo, amen a aquellos que los persiguen. Qué tremendo. Amen a esa gente que les ha hecho algo malo, a esa gente que los ha ofendido, a esa gente que los ha insultado. Ámenla, porque ustedes tienen al Señor. Vamos a preguntar de nuevo, porque ustedes tienen al Señor y ellos hacen un montón de cosas porque no tienen al Señor en su corazón. Entonces los que tienen que mostrar más madurez, más entereza, somos usted y yo. Amen a sus enemigos. Qué tremendo esto. Bendíganlos, o sea, digan cosas buenas de ellos y oren por ellos. No sé cuánto lo estamos haciendo. Los publicanos y los gentiles, dice el Señor, actúan así. O sea, ellos se saludan entre ellos. El publicano, que era considerado de lo peor de la época de Jesús, ellos se saludan entre ellos. Los gentiles también se saludan, se abrazan. Y si ustedes, dice, hacen exactamente lo mismo, solamente entre hermanos, dice, ¿qué recompensa tiene eso? O sea, ¿qué hacemos de más? Vea qué tremendo. Entre nosotros es un ambiente bonito de armonía, de disfrute, de tolerancia, de paciencia, sí, pero todo eso que vemos que tenemos, esas cualidades que tenemos unos y otros, vayamos y le demostrémoslo a aquel que es algo malo, aquel que es algo perverso, aquel que si puede nos friega, como decimos en buen salvadoreño. A ese también demostrémosle que lo amamos, que nos importa, que nos interesa. ¿Por qué? Y vean lo que dice, termina diciendo Jesús al final del capítulo, ya para que finalicemos. Sed pues perfectos. Oiga, qué interesante. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted y yo bien podríamos decir, pero perfecto solo Dios, ¿verdad? Entendemos, sí, pero la perfección es una aspiración. Por eso el Señor está diciendo, el Señor Jesús, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una aspiración de lo que vamos a llegar a ser cuando estemos en la presencia de Él. Pero no debemos de esperar el momento hasta que estemos delante de Él para ser declarados perfectos, sino que en este camino que vamos y que estamos, debemos de buscar la perfección. ¿Cuál sería? Bueno, aplicarnos a la palabra de Dios, ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es una aspiración a la cual no debemos de renunciar, sino cada día aspirar a ella para poder cumplir con las exigencias de la palabra de Dios. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, no significa necesariamente una superación, sino más bien una elevación de las exigencias bíblicas, las cuales estamos desafiados a cumplir. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos a Dios por su palabra. Si hay amigos que esta noche nos visitan, queremos invitarles a través de la palabra de Dios, pues que vengan al camino del Señor. Viera qué bonito es estar en este camino. Usted todavía no ha tomado esta decisión. Esta noche le invitamos, ¿verdad?, que tome esta valiente decisión. Si hay hermanos que necesitan reconciliarse, pues
nosotros, hermanos, conocemos muy bien el camino. En la misericordia de Dios podemos volver. Si no lo hay, hermanos, vamos a ir ya a los anuncios. Recordarles que el día de mañana tenemos culto acá a las 6 de la tarde.